Intramed presenta Curso de Electrocardiografía Clínica. Capítulo 1. Anatomía y fisiología cardíaca. El examen clínico cardíaco consta de al menos 4 puntos muy importantes. La anamnesis, en la cual se va a investigar la historia de la enfermedad. El examen clínico, que nos sirve para identificar los signos que el paciente pueda presentar en ese momento. El electrocardiograma y las placas de tórax, generalmente una posterior anterior y algunas veces una radiografía de tórax con visión lateral. En la imagen vemos a la izquierda una placa de tórax posterior anterior y a la derecha una placa de tórax con visión lateral. No obstante, nuestro tema de estudio en esta oportunidad es estudiar el sistema de conducción, la anatomía relacionada con ella y de cómo finalmente se generan las ondas del electrocardiograma que en este curso vamos a estudiar. Como se ve en imagen, el sistema de conducción está compuesto de el nódulo sinusal, los haces internodales, la unión auriculoventricular, el haz de His, que luego se divide en dos ramas, una rama derecha y otra izquierda, y finalmente el sistema de Purkinje, que está en contacto con el miocardio ventricular. Acá vemos ahora la relación que le corresponde a cada porción. Cuando el nódulo sinusal se active, empezará un ciclo cardíaco. Luego se continuará con la actividad auricular, la contracción auricular, para favorecer un mejor llenado ventricular, y luego veremos la onda que corresponde a la contracción ventricular. En el gráfico podemos ver la relación que existe entre el ciclo cardíaco mecánico, el electrocardiograma, el fonocardiograma y 3 curvas de presión intracardíaca. El ciclo empieza en un momento cuando se contraen las aurículas. Esto permite que la sangre pueda pasar a los ventrículos. La contracción ventricular habrá de cerrar las válvulas auriculoventriculares, produciéndose el primer ruido. Fíjese cómo esta imagen corresponde a C. Cuando empieza la actividad ventricular, se produce el primer ruido cardíaco. Cuando la presión ventricular supera a la presión arterial, ya sea pulmonar o aórtica, la sangre es eyectada hacia estas arterias. Luego, la presión en la arteria pulmonar y aórtica superan a la presión intraventricular y se produce el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, produciéndose el segundo ruido cardíaco. Simultáneamente va llenándose de sangre la aurícula derecha y la aurícula izquierda para empezar un nuevo ciclo. Nódulo sinusal. El examen macroscópico de esta estructura nos revela que está localizado en la aurícula derecha, cerca de la región de los sulcus terminales, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, más prácticamente en la cara derecha de la vena cava superior.
El nódulo sinusal mide unos 10 a 20 milímetros por 5 milímetros y se asemeja a una coma. El examen microscópico nos revela que tiene 3 grupos celulares, unas conocidas como células nodales o tipo P, que son las que tienen mayor actividad de marcapasos, otras que están casi rodeando a la primera, son las células transicionales o tipo T, y las otras que están un poco más en la periferia del nódulo, llamadas células auriculares, que guardan semejanza con las células auriculares del miocardio auricular. El nódulo sinusal puede ser reconocido en un embrión ya a las 11 semanas, generando en él la actividad rítmica del corazón. La función del nódulo sinusal es que es el marcapasos natural del corazón. En esta estructura se inicia el ciclo cardíaco y la razón es porque tiene la capacidad de despolarizarse en forma espontánea a una velocidad más rápida que el resto de las otras estructuras cardíacas. El nódulo sinusal está irrigado por la arteria a quien da su nombre y que proviene de la arteria coronaria derecha en más de la mitad de los casos. En un 40% puede nacer de la arteria circunfleja. El nódulo sinusal está ricamente inervado tanto por filetes simpáticos y por filetes de la cadena parasimpática. Haces internodales. Estos haces son vías preferenciales de conducción entre el nódulo sinusal y la unión AB. Aunque no reconocidos por todos, se reconocen al menos 3 haces entre estas dos estructuras. Uno que tiene una localización posterior, que es el haz de Torel. Otro es el haz de Wenckebach. ¿Y acaso el más importante sea el haz de Bachmann, que desde el nódulo sinusal se extiende hacia el nodo aurículo-ventricular, pero un filete de este haz va hacia la aurícula izquierda? El examen microscópico de estos haces internodales revela que tienen semejanza a las fibras de Purkinje. Las aurículas se contraen al influjo de la activación del nódulo sinusal y por el estímulo de los haces internodales mediante la transmisión fibra a fibra. La representación en el electrocardiograma de la contracción auricular es la onda P, la cual normalmente es positiva en las derivaciones D1, D2 y ABF. La unión aurículo-ventricular, también conocida como nodo aurículo-ventricular, está localizada por arriba del anillo tricuspidio, a la derecha, en la cara derecha del tabique interauricular y delante del ostium del seno coronario, en lo que se conoce como el vértice del triángulo de Koch. El examen microscópico de esta estructura revela que hay 3 zonas. Una, la de células transicionales, que incluye a las vías rápida y lenta que vienen de los haces internodales. Una porción compacta y otra conocida como porción penetrante, que se continúa más abajo con el haz de His. La unión AB tiene una función muy importante, que es proveer un retardo fisiológico entre la actividad auricular y la contracción ventricular, de forma que se permite un mejor llenado ventricular para la sístole ventricular posterior.
Este retardo a nivel de la unión AB es parte de la duración del intervalo PR. Haz de Higgs. El examen macroscópico revela que es una estructura troncular de unos 20 por 2 milímetros que inicialmente discurre por el borde inferior de la porción membranosa del septum interventricular. Inicialmente está envuelta en una vaina fibrosa, pero luego se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda. Ya a la sexta semana de gestación se pueden identificar esbozos de ambas ramas a ambos lados del tabique interventricular. La izquierda se muestra como una estructura ramificada y la derecha como una estructura cordonal. El haz de Higgs y sus ramas están ricamente irrigados por la arteria coronaria derecha y coronaria izquierda. El tronco del haz de Higgs y el fascículo posterior izquierdo reciben su irrigación por las ramas perforantes de la descendente anterior y posterior. El fascículo anterior izquierdo y la rama derecha reciben su irrigación preferente por las ramas perforantes de la arteria descendente anterior. Normalmente, ambas ramas se activan de modo simultáneo, permitiendo que los ventrículos se contraigan sincrónicamente. La rama derecha mide unos 50 por 1,5 milímetros, discurre por la cara derecha del septum interventricular hasta la base del músculo papilar medial del ventrículo derecho o hasta la punta del ventrículo derecho. Y por la banda moderadora se extiende hasta el músculo papilar anterior. La rama izquierda tiene 15 por 4 milímetros. Luego se divide en dos fascículos, uno anterior que es delgado y otro posterior, más grueso, los cuales se dirigen a la base de los músculos papilares. La rama anterior, el fascículo anterior al músculo papilar anterior y el fascículo posterior al músculo papilar posterior. El examen microscópico de las fibras de Purkinje muestra que está compuesto por células grandes, vacuoladas, con muy pocas miofibrillas y mitocondrias desordenadas. En esta porción del sistema de conducción, la velocidad de conducción es muy alta. Las fibras de Purkinje son las que finalmente van a estar en contacto con el miocardio ventricular al cual van a estimular. Los ventrículos responden a la estimulación del sistema de Purkinje. Es entonces la porción final del sistema de conducción. La contracción ventricular está representada por el complejo QRS y la relajación ventricular se expresa en el segmento ST y la onda T. Acá podemos ver en el cuadro siguiente que la velocidad en las aurículas es 1000 milímetros por segundo. La conducción a nivel de la unión AB es más lenta, pero sobre todo en la porción compacta, donde la velocidad alcanza solo a 50 milímetros por segundo.
nuevamente la velocidad de conducción se acelera y, como se dijo hace un momento, es en el sistema de Purkinje donde la velocidad es más alta. Se ve que en el Purkinje es de 3.000 a 4.000 milímetros por segundo. Entonces podemos decir de que ya vamos captando y relacionando la anatomía del sistema de conducción con las diferentes porciones del electrocardiograma que serán el tema de nuestro estudio. Vamos a ver en las siguientes imágenes la relación que hay entre el ciclo cardíaco y el electrocardiograma. Vamos a marcar que el inicio del ciclo cardíaco empieza con el llenado auricular. Cuando las aurículas están llenas, se contraen las aurículas al influjo del nódulo sinusal y se genera la onda P, con lo cual empiezan a llenarse los ventrículos. Fíjense cómo se genera la onda P, la primera del electrocardiograma. Pero el ventrículo debe llenarse aún más, para lo cual la aurícula se contrae aún un poco más de tiempo. Recuérdese de que el intervalo PR va a ser largo a fin de permitir un mejor llenado ventricular. Luego se van a contraer los ventrículos, permitiendo que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Y una vez que la presión en los ventrículos supera a la presión arterial que le corresponde, la sangre va a ser eyectada hacia esas arterias, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Simultáneamente se genera el complejo QRS en el electrocardiograma. Luego se produce simultáneamente un mejor y mayor llenado auricular. El ventrículo empieza a relajarse y la sangre va fluyendo hacia adelante. Luego nuevamente la cavidad auricular derecha e izquierda se van a llenar de sangre para empezar nuevamente otro ciclo cardíaco. Circulación coronaria. El corazón se nutre de la irrigación que le proveen la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. Ambas dos arterias nacen de la arteria aorta a poco de que ésta salga del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda tiene dos ramas, la descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior irriga el tabique interventricular anterior y la cara anterior del ventrículo izquierdo. Además de irrigar el fascículo anterior izquierdo de las de His y la rama derecha de las de His. La arteria circunfleja, a su vez, irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha, que da dos ramas, la descendente posterior y una más pequeña, la obtuso marginal, es la responsable de irrigar el ventrículo derecho
y la cara inferior del ventrículo izquierdo, además de proveer irrigación para el nódulo sinusal y la unión aurículo-ventricular. El corazón recibe inervación tanto por la vía simpática como por filetes parasimpáticos. El nódulo sinusal es la estructura que tiene una rica inervación tanto simpática como parasimpática, lo mismo que la unión AB, en tanto que el His-Purkinje, el miocardio auricular y el miocardio ventricular tienen una relativa pobre inervación. Una vía de estimulación que es útil recordar y que involucra el sistema parasimpático es el que se muestra en la figura. En la bifurcación de la arteria carótida primitiva está lo que se conoce como el seno carotidio. Desde esta estructura nacen fibras del glosofaringeo que se dirigen al núcleo del tracto solitario y por medio de neuronas intercalares van a hacer sinapsis con otras neuronas del núcleo dorsal del vago. Y la vía eferente de este circuito está formada por fibras del nervio vago o neumogástrico, las cuales van a ir al nódulo sinusal, al miocardio auricular y a la unión auriculoventricular. De forma que, si uno estimula las fibras vagales que están en el seno carotidio, se puede obtener una respuesta vagal que se muestra en la figura, la cual tendrá como resultado disminución de la frecuencia del nódulo sinusal, disminución de la velocidad en la conducción a través de la unión aurículo-ventricular.